Para cerrar con broche de oro, el doctor Wilgen Ariza, neumólogo de la ciudad. Él es internista, neumólogo de la Universidad de Costa Rica, es docente de la Universidad de Cartagena y nos va a acompañar hablándonos sobre asma severa. Buenas tardes ya, gracias al comité organizador y a la Clínica Respiratoria y de Alergia por invitarnos a los neumólogos de adultos. Parece que alcanzó el simposio La Edad Adulta, invitando a los neumólogos adultos, que buena hora hacía falta. Y agradecerle también a los expositores previos, porque mucho de lo que voy a hablar en esta charla de 25 minutos ya lo he revisado previamente. Me pidieron que les hablara del paso a paso del abordaje diagnóstico de un paciente en el que sospechamos asma severa, y esos son los tópicos que vamos a revisar en el día de hoy. Ya habíamos visto en la conferencia de la doctora Fernández que alrededor de 400 millones de personas en el mundo son asmáticos, de los cuales el 60-70% aproximadamente son pacientes menores de 16 años, el resto son adultos, pero la prevalencia de la enfermedad está en aumento, sobre todo debido a que, aunque hay subregistro en países como Colombia, se diagnostica cada vez más. También hoy en día se reconoce que se trata de una enfermedad completamente heterogénea debida a la interacción de muchos factores. También sabemos que una buena proporción de pacientes asmáticos, como lo vimos en la conferencia de la doctora Fernández, se controlan con el paso a paso de tratamientos habituales que tenemos en las diferentes estrategias para el manejo del asma bronquial. Otros, un grupo relativamente pequeño comparado, siguen sintomáticos a pesar de recibir altas dosis de corticoides, anticolinérgicos o beta-2 agonistas de acción prolongada y en algunos casos corticoides orales. Ese grupo son los denominados asmáticos severos, asmáticos refractarios al tratamiento o asmáticos resistentes al tratamiento. La charla de hoy trata exactamente de cómo abordar el diagnóstico de un paciente con asma severa. Para efectos de charla, aunque hay muchas definiciones de asma severa en la literatura médica, la que vamos a utilizar es la definición que se originó en la conferencia de consenso de ATS-ARS en el 2014 y que dice que un asmático severo es aquel que requiere tratamiento con altas dosis de corticoides y beta-2 agonistas con o sin otros medicamentos como antileucotrienos, teofilinas o corticoides sistémicos por más del 50% del año anterior, para prevenir el descontrol o que no están completamente controlados pese a ese tratamiento. Ellos además definen cuándo un paciente asmático está controlado. Ellos dicen que el paciente tiene que tener un cuestionario, un ACQ, que es un asma cuestionario, control cuestionario mayor de 1.5 o un ACT menor de 20 o un rótulo de no buen control según las guías del Instituto Nacional de Educación y Prevención de Asma de los Estados Unidos o la estrategia GINA. O pacientes que tienen las características que están arriba y que tienen exacerbaciones frecuentes, o sea, 2 o más cargas de corticoides al año, 0.5 a 1 miligramo por kilo por día, por más de 3 días en el año inmediatamente anterior, o que han tenido exacerbaciones serias que requieran ventilación mecánica invasiva o no invasiva en una unidad de cuidados intensivos, por lo menos una o más en el año anterior. O aquellos pacientes que tienen limitación persistente al flujo aéreo, es decir, que tienen una espirometría con un volumen expiratorio forzado menor del 80%, pero que además deben tener un patrón obstructivo en la espirometría. Porque nosotros podemos encontrar en pacientes a los que hacemos espirometría un BEF1 por debajo del 80%, pero la relación BEF1 capacidad vital forzada es normal o alta. En ese caso no entran ese grupo de pacientes. O aquellos pacientes que recibiendo todos los tratamientos que vemos arriba tienen asma controlada, pero cuando le intentamos quitar uno de los medicamentos arriba descritos, el paciente nuevamente se le descontrola el asma. ¿Qué tan frecuente es el asma severa? Depende de la definición que usemos de asma severa. Habitualmente se considera, usando la definición que vimos anteriormente, que entre un 10 y un 15% de los pacientes que manejamos con asma tienen asma severa. Sin embargo,
Por allá por el año 2010, la Organización Mundial de la Salud hizo una definición de asma severa en donde agrupó los pacientes con asma que calificaban para el criterio de asma severa en 3 grandes grupos. Un grupo de pacientes con diagnóstico de asma que no recibe tratamiento para asma. Un segundo grupo de pacientes que eran aquellos que tenían diagnóstico de asma, pero tenían medicamento en forma insuficiente para asma bronquial, para que se lograra el control. Y el tercer grupo de pacientes eran aquellos pacientes que tenían diagnóstico de asma, que estaban recibiendo dosis óptimas de los medicamentos para el nivel de severidad, y a este grupo es el al que nos vamos a referir en la charla de hoy. ¿Qué tan costosa o qué tan importante es el asma severa? Bueno, ya vimos anteriormente algunos datos estadísticos. Son 400 millones de personas asmáticas en el mundo, entre un 10 y un 15%. Estamos hablando de 60 millones de personas con asma severa en el mundo. El problema aquí es que ese 60 millones de personas, o esas 60 millones de personas, se consumen el 70% del presupuesto en Europa y en los Estados Unidos para todos los pacientes asmáticos. Además, el costo del asma severa en este momento es mucho mayor que enfermedades como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o enfermedades como la diabetes mellitus o las enfermedades cerebrovasculares. ¿Qué características tienen los pacientes que al final terminamos haciéndole diagnóstico de asma severa? Este estudio que ustedes ven aquí, que es del año 2003, es el estudio en Fumosa. El estudio en Fumosa es un estudio multicéntrico europeo para caracterizar el fenotipo de pacientes con asma severa, y tenían estos pacientes 2 características muy importantes. La una es que en los pacientes con asma severa, la relación sexo femenino-masculino fue de 4.4 a 1, es decir, es más frecuente en mujeres. Otra cuestión importante en este grupo de pacientes eran las dosis de corticoides inhalados que estaban recibiendo los pacientes al momento que se les hizo el diagnóstico de asma severa, cuando se comparan con las dosis de medicamento que estaban recibiendo los pacientes que no tenían diagnóstico de asma severa. También, cuando se revisaron las pruebas de función respiratoria de estos pacientes, los pacientes con asma severa tenían mayor severidad en la obstrucción y tenían menos reversibilidad en la prueba postbroncodilatador. Aunque este simposio tiene una fortaleza grande en el manejo de pacientes pediátricos, por esta razón decidí revisar cuáles eran las características diferentes en el asma severa en los adultos y en los pacientes menores de 17 años. Y este estudio que ustedes ven aquí, que es el programa de investigación de asma severa del Instituto Nacional de Corazón, Pulmón y Sangre de los Estados Unidos, muestra que los niños con asma severa tienen una historia más relevante de atopía y de comorbilidades agregadas a esa enfermedad atópica que tienen. Tienen mayor elevación de las fracciones expiradas de óxido nítrico, y la función pulmonar está menos severamente afectada en los pacientes pediátricos con asma severa que en los pacientes adultos. Ya habíamos hablado de esto. Vamos a hablar específicamente de este grupo, de este grupo de pacientes que ustedes ven a la izquierda, que se refiere a los pacientes que realmente tienen asma severa. Existen muchas estrategias de abordaje para el diagnóstico de un paciente con asma severa, pero los puntos más importantes pásamela ya. Okay. Los puntos más importantes están descritos en esta diapositiva y son extraídos de la estrategia GINA desde hace 2 años aproximadamente. La siguiente, por favor. El primer punto en un paciente en el que es remitido para evaluación de asma severa es y debe ser
confirmar el diagnóstico de asma. Si el paciente no presenta al momento de la evaluación una evidencia clara y documentada que tiene un diagnóstico de asma bronquial, entonces nosotros debemos proceder a repetir todos los estudios que sean necesarios para que el paciente tenga un diagnóstico confirmado de asma severa. Siguiente. Y entonces vamos a investigar los síntomas de asma bronquial: tos seca de predominio nocturno, disnea de tipo sibilante, síntomas predominantemente nocturnos o vespertinos. Síntomas predominantemente nocturnos o vespertinos. Y una cosa importante que tienen los síntomas que tienen los pacientes asmáticos es que habitualmente, cuando son en forma aguda y se usan beta-2 agonistas de acción corta para su tratamiento, esos síntomas revierten rápidamente. Investigar también los exacerbantes que tiene el paciente, los factores ocupacionales y ambientales, los síntomas respiratorios relacionados con otras enfermedades, como enfermedades de tipo cardiovascular, y sobre todo, las pruebas de función pulmonar. Este punto lo coloqué aquí porque es importante que entiendan que en el asma, a diferencia de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no hay un gol estándar para el diagnóstico. Mientras nosotros en un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica hacemos una espirometría en el contexto adecuado y encontramos un paciente con edad adecuada, con factores de riesgo exposicional adecuados, y tenemos la oportunidad de hacer diagnóstico de POC, en el asma bronquial no es tan fácil. Por lo tanto, me tomé el trabajo de traer 3 estrategias de diagnóstico de asma bronquial que se pueden adaptar fácilmente a nuestro medio. Esta es NICE para personas de 5 a 16 años, pero es perfectamente adaptable a nuestro medio, en donde dependerá lo que se haga si el paciente tiene obstrucción y si esta es completamente reversible o no es reversible, o si el paciente no tiene obstrucción. De todos modos, lo que quiero que vean es que cada vez más estamos utilizando y debemos utilizar herramientas diferentes a las que ya conocemos, como son la fracción expirada del óxido nítrico y la variabilidad del flujo pico, que es muy simple de utilizar y no las utilizamos. O la estrategia de la Sociedad Británica del Tórax, en donde después de una historia adecuada y de unos hallazgos espirométricos, miren bien esto, si el paciente tiene alta probabilidad de asma por espirometría y por historia clínica, lo vamos a codificar como sospechoso de asma, y solamente cuando ese paciente tiene una buena respuesta al tratamiento antiasmático vamos a colocarle el rótulo de diagnóstico de asma. Entonces fíjense que diagnosticar asma no es tan fácil a veces como se pretende. Requiere de una serie de pasos que no son del todo fáciles algunas veces. Y esta que van a ver aquí, que es la más fácil, que es la estrategia, la anterior, de Gina, en donde hay un esqueleto central que dice que si un paciente tiene historia de síntomas respiratorios y si esos síntomas respiratorios son sugestivos de asma, y si le hacemos una espirometría y la espirometría nos dice que el paciente tiene una obstrucción reversible por broncodilatador, tenemos el diagnóstico de asma. Pero si en alguno de estos sitios en adelante el paciente no tiene las características propias que esperamos en un paciente asmático, tenemos algunas alternativas, dentro de las cuales está incluida la prueba terapéutica. Entonces, parte de esto que quiero que entiendan es que en algunas ocasiones tenemos que recurrir a las pruebas terapéuticas para que los pacientes puedan tener diagnóstico de asma bronquial. Diagnósticos diferenciales es otro punto importante en el manejo del paciente asmático con sospecha de asma severa. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandamos pacientes a evaluar por asma severa, lo que encontramos habitualmente es que alrededor del 30 a 40% de los pacientes que mandamos a valorar por asma severa terminan no teniendo asma severa. Y pueden tener patologías que no requieren para su manejo esteroides.
Si esos pacientes no les hacemos un buen diagnóstico diferencial, lo que va a seguir pasando es que cuando consultan los servicios de emergencia, los vamos a seguir manejando como asmáticos, les vamos a seguir mandando corticoides orales, después los vamos a dar de alta con corticoides inhalados y vamos a acrecentar las morbilidades que están asociadas a medicamentos que muy probablemente esos pacientes no van a necesitar. Entonces hay dos grupos de diagnósticos diferenciales en donde unos son muy frecuentes, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la anterior, por favor. La respiración disfuncional, la disfunción de cuerdas vocales, la hiperventilación y los ataques de pánico, la bronquiolitis obliterantes y las fallas cardíacas, y otro grupo de diagnósticos diferenciales que se presentan, pero con mucha menos frecuencia, como las reacciones adversas a drogas, los pacientes que tienen bronquiectasias o fibrosis quística, que hacen enfermedad obstructiva también, los pacientes que tienen neumonitis por hipersensibilidad, vasculitis, aspergilosis broncopulmonar alérgica, que en algunas de alguna forma se ha relacionado como un fenotipo de asma bronquial, y en niños es muy frecuente la aspiración de cuerpos extraños. En este estudio, la anterior, multicéntrico europeo, a un centro de referencia de asma, miren lo que encontraron: de 100 pacientes que enviaron para evaluación de asma severa, 12 pacientes tenían diagnósticos diferentes, 6, el más frecuente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfisema sin EPOC, fibrosis quística, cardiomiopatía, incoordinación de músculos respiratorios y ansiedad severa con disfunción de cuerdas vocales. Siguiente. La siguiente diapositiva. Las comorbilidades, siguiente diapositiva, es otro punto importante para valorar al paciente con asma severa. No solamente porque ellas están relacionadas o acompañan al asma de alguna forma, sino porque es posible que el diagnóstico real que tenga un paciente que tiene asma bronquial, en el que sospechamos que hay asma severa como diagnóstico, puede ser una de las comorbilidades. Fíjense cómo en los pacientes que tienen reflujo gastroesofágico, obesidad y síndrome de apnea y hipopnea del sueño están relacionados entre sí, pero también están relacionados con asma severa. Siguiente, por favor. La prevalencia de estas comorbilidades es alta en las enfermedades o en el asma bronquial severa de origen atópico. Fíjense, la rinosinusitis con poliposis hasta en la mitad de los pacientes, la rinoconjuntivitis alérgica hasta en el 70%, pero hay otras que no están relacionadas con alergia que también son muy frecuentes, como la ansiedad y la depresión hasta en el 17% de los pacientes, y la disfunción de cuerdas vocales y la respiración disfuncional, que podemos encontrarla hasta en la mitad de los pacientes adultos añosos que tienen asma bronquial. Siguiente. Tratamiento adecuado. Con alguna frecuencia vemos en la consulta que nos remiten pacientes que llevan el rótulo de asma severa y no están recibiendo el tratamiento adecuado para asma en general. Recuerden la definición del documento conjunto de la Sociedad Europea y de la Sociedad Americana de Tórax, y es altas dosis de corticoides inhalados. Es decir, el paciente deberá estar recibiendo, para considerarlo asma severa, alrededor de 1.600 microgramos día de budesonida, por lo menos 1.500 microgramos día de beclometasona, más de 320 microgramos día de ciclosenida. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Si el paciente llega a revisión para diagnóstico de asma severa, evaluar todo esto que está aquí en los medios donde se hace, por supuesto, planes de acción escritos, manejo del estrés emocional, alimentación adecuada, esquemas de vacunación. Si el paciente está recibiendo rehabilitación pulmonar, sobre todo aquellos pacientes que tienen obstrucción fija de la vía aérea, e iniciarle o revisar si el paciente está recibiendo estrategias para el aclaramiento de moco y si tiene un buen control medioambiental. Siguiente. Y tenemos que nuestro paciente deberá estar recibiendo dosis altas de corticoides más un beta-2 de acción prolongada por lo menos. Si ese es el caso y el paciente llega en ese estado para nosotros debemos adicionarle medicamentos.
antileucotrienos, teofilina, anticolinérgicos de acción ultraprolongada o de una dosis diaria, y revisar el efecto que tiene la adición de ese medicamento sobre el control del asma. Si el medicamento produjo control del asma, dejar al paciente con ese medicamento y tiempo posterior iniciar el descenso del tratamiento, es decir, el destete del medicamento o de los medicamentos que nosotros consideramos pertinente destetar en ese momento. Pero si ese medicamento que adicionamos al paciente no mejora, lo debemos suspender inmediatamente y agregarle un segundo o un tercer medicamento. Siguiente diapositiva. Adherencia, y esto se habló previamente en la mañana y es muy importante. Siguiente diapositiva. Adherencia y técnica inhalatoria. Vamos a revisar primero técnica inhalatoria. Lo primero es que los errores en el uso de los inhaladores son muy frecuentes. Esto es un estudio español, CEPAR, como algunos de ustedes saben, recomienda que para sus pacientes, a los pacientes que están en España, se use los inhaladores de dosis medida presurizados con cámara espaciadora. Por lo tanto, en este estudio le fue mal a los dispositivos de polvo seco. Sin embargo, yo personalmente tengo una percepción diferente. Los neumólogos vemos mucho adulto y adulto mayor con asma bronquial o con enfermedades obstructivas de la vía aérea. Y para nosotros es más problemático que el paciente coordine la inhalación del dispositivo presurizado con el disparo del dispositivo presurizado con la inhalación, aún a veces con inhalocámara. Y los dispositivos de polvo seco, bien sean precargados como el Discus y el Turbohaler o no precargados como el HandyHaler, facilitan en estos pacientes el uso del medicamento porque no tiene que existir una coordinación. En esto se ha tejido mucho, pero el dispositivo es muy importante a la hora de prescribirle el medicamento a un paciente que tiene una enfermedad obstructiva de la vía aérea. La facilidad con la que el dispositivo se utilice y el número de pasos que requiera el paciente para utilizar el medicamento a través de un dispositivo, en mi concepto, impactan bastante el control de la enfermedad, en este caso el asma bronquial. Entonces es importante en cada visita de un paciente asmático, y en esta especialmente cuando estamos evaluando un paciente con asma severa, evaluar la técnica inhalatoria, porque una técnica inhalatoria mala incrementa la pérdida de control de la enfermedad, las visitas a urgencias, las hospitalizaciones, los ciclos cortos de corticoide cada vez que el paciente entra a la urgencia y, por supuesto, la pérdida del control de la enfermedad. La siguiente. En cuanto a las tasas de adherencia, que también las revisaron previamente en la mañana, ya sabemos que en la literatura más optimista, los pacientes que usan corticoides inhalados para asma bronquial tienen una adherencia al dispositivo y al corticoide inhalado que en las mejores series no va más allá del 40%. Es decir, no hay adherencia al paciente. Estamos hablando de la adherencia en el sentido de que el paciente tiene prescrito un medicamento y ese medicamento se lo entregó. No es fácilmente detectable en nuestro medio la adherencia. La única forma de detectarla es hablando con el paciente, preguntándole cómo se siente, aplicándole un cuestionario de control. Y si ese cuestionario de control nos dice que ese paciente está fuera de control o fuera de metas, nosotros tenemos que revisar inmediatamente la técnica, la adherencia de ese paciente. Tenemos que preguntar si primero le entregaron el medicamento y segundo, si se lo entregaron, si se lo está usando como usted se lo mandó. Es decir, si el paciente está inhalando el número de veces que le mandó el médico el medicamento. Los métodos que existen para valorar adherencia en pacientes son poco prácticos y son poco aplicables en un medio como este. Quizás el más fácilmente disponible y que obtiene mejores resultados y del cual se habló bastante hoy en la mañana es la fracción expirada de óxido nítrico, porque un paciente con asma alérgica o atópica que tenga una fracción expirada de óxido nítrico por encima de 50 partes por millón, cuando recibe corticoides inhalados, debe disminuir esa fracción expirada de óxido nítrico y evidentemente si la está disminuyendo, está adheriendo al tratamiento.
Es la anterior, por favor. Entonces, la anterior diapositiva hablaba de herramientas. Si nosotros enfrentamos a un paciente que no sabe usar el inhalador y que no adhiere, debemos hacernos estas preguntas y contestárnoslas. El paciente entiende el concepto de terapia inhalada, porque los pacientes, cuando usted les pregunta por las enfermedades que padecen y lo que toma, habitualmente le dicen que toman losartán, furosemida, clopidogrel y ya. Y entonces tú le preguntas, ¿pero usted no padece de asma? Sí, y no le mandan algo para el asma. No, bueno, doctor, me mandaron unas bombitas. Ellos no consideran que los inhaladores de dosis medidas presurizadas son medicamentos. A veces le dicen a uno, doctor, el oxígeno que me mandó en una bombita ya se me acabó. Entonces, el paciente entiende el concepto de terapia inhalada y si no lo entiende tenemos que explicárselo. Segundo, el paciente recibe terapia inhalada adecuada a las guías y a la severidad de su enfermedad. Vemos con mucha frecuencia pacientes que reciben criptoterapia de acción corta, salbutamol, beclometasona y bromuro y patopio. Y entonces, ¿dónde te la prescribieron? Doctor, cuando fui a emergencia. ¿Cómo la estás usando? Bueno, doctor, yo la usé durante 15 días después que salí del hospital y ahora solo me la pongo cuando me aprieto. Entonces, hay que indicarle al paciente desde el momento que sale de urgencia que el corticoide inhalado es un medicamento controlador, cualquiera que sea, y que su uso permanente es el que lleva al control de la enfermedad. El paciente usa correctamente el inhalador. Si no lo usa, ¿quién lo entrena y quién supervisa el entrenamiento? Afortunadamente, desafortunadamente, los médicos en la actualidad tenemos, excepto que trabajemos en programas específicos de asma o clínicas de asma o de POC, poco tiempo para enseñar al paciente. Sin embargo, hay que agradecer en este momento a la industria farmacéutica porque cada vez más las visitadoras y visitadores médicos que van a nuestras consultas van con a terapista respiratoria. Y esa terapista respiratoria muchas veces enlista a los pacientes que están recibiendo X o Y dispositivos para dictarles talleres de educación. Pero es importante que alguien se responsabilice de entrenar al paciente que usa un inhalador y de supervisar ese entrenamiento. El paciente usa regularmente su tratamiento, si no, ¿cómo podemos optimizar esto? Ya hablaron esta mañana de herencia y dijeron en múltiples oportunidades que el paciente tiende a abandonar el tratamiento en el esquema que presentó el pediatra del hospital, pediatra del Hospital Militar. Hasta el 13% de los pacientes abandonaban el tratamiento porque ya se sentían bien. Porque no existe el concepto de enfermedad crónica para el asma bronquial. El paciente se toma el losartán todos los días y le dicen que es hipertenso, pero usa el broncodilatador controlador solamente hasta cuando los síntomas desaparecen. Entonces no existe ese control arraigado. Y esto que es importante en nuestro medio, el paciente recibe puntualmente el medicamento, porque una cosa es lo que uno escribe en la historia clínica, otra cosa es lo que escribe en la prescripción y una tercera cosa es lo que se le entrega y la oportunidad con que se le entrega ese medicamento al paciente. Siguiente, por favor. Y hasta aquí, si nosotros hemos llevado al paciente por todos estos pasos y el paciente sigue sin controlar su enfermedad, tenemos el diagnóstico de un paciente con asma severa. Este proceso, como ustedes se acaban de dar cuenta, no es tan corto. La guía, el documento de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias y la americana, dicen que debe pasar al menos un año de revisión de todo este proceso para considerar que el paciente tiene asma severa. El paso siguiente entonces es la fenotipificación y aquí les prometo que no me voy a demorar 5 minutos porque la doctora Beltrán que me antecedió, habló de lo que yo iba a hablar. Dame la siguiente diapositiva que es el inicio de la respuesta TH2, dale, esa la presentó ella, dale todas las diapositivas que hay aquí, todas, yo te aviso cuando sigue. Ella explicó muy claramente eso aquí. Yo realmente esta diapositiva la coloqué para indicarles que una de las maneras más fáciles y más cómodas y más simples, una vez tenemos el diagnóstico de asma severa, de enfocar
o dividir al paciente con asma severa es respecto a si el paciente tiene una respuesta TH2 elevada o si tiene una respuesta no TH2 o TH2 baja. ¿Por qué? Porque si ustedes miran en esta gráfica que la vieron anteriormente, lo que pasa con la inmunidad innata y adaptativa en el asma bronquial, van a ver que hay vías que son completamente comunes a ambas. ¿Y cuáles son esas vías? La inmunoglobulina E, 1, la interleuquina 4, 2, la interleuquina 5, 3 y la interleuquina 13, 4. La siguiente diapositiva. Entonces, hay en la actualidad marcadores de respuesta TH2 elevada o prominente que son fácilmente identificables. Por ejemplo, anterior, por favor. De actividad eosinofílica, la interleuquina 5. De actividad eosinofílica, la anterior. La interleuquina 13, lo mismo que para inmunoglobulina E y para fracción expirada de óxido nítrico, y el periostin para respuesta TH2, la siguiente. Entonces, desde ese punto de vista simplista, nosotros podemos decir que los pacientes los podemos fenotipificar molecularmente de acuerdo a la respuesta TH2 que tienen. Los que tienen respuesta TH2 prominente son los pacientes que tienen el fenotipo de asma alérgica, que usualmente es de inicio temprano. Los síntomas están relacionados a exposición, tienen otras comorbilidades alérgicas, pruebas cutáneas positivas, anterior, inmunoglobulina E total elevada y responden a corticoides inhalados o a omalizumab, antagonistas de inmunoglobulina E. La siguiente. Otro fenotipo es el asma eosinofílica de inicio tardío. Habitualmente son pacientes que inician el asma tardíamente, no tienen alergia clínicamente relevante, presentan prominencia en sangre de eosinófilos o en esputo de eosinófilos o en mucosa bronquial de eosinófilos, tienen más síntomas y más exacerbaciones, no tienen poliposis nasal, tienen poliposis nasal, habitualmente no han tenido asma bronquial en la infancia y tienen respuesta a corticoides y antagonistas de interleuquina 5 como polizumab y reflixumab. La siguiente, por favor. Y un tercer grupo que no es despreciable, representa el 30% aproximadamente de los pacientes asmáticos severos y que tienen un fenotipo no TH2 o TH2 bajo. Es un asma de inicio habitualmente en el adulto, tienen menos obstrucción o hiperreactividad bronquial que en el asma TH2 alta, no hay historia de alergia en la infancia, tienen una inflamación predominantemente neutrofílica o pausigranulocítica, tienen una respuesta TH1 y T17 aumentada, como lo mostraba el gráfico, y representan un grupo importante de pacientes. Y para terminar entonces, una vez establecido que el paciente tiene asma severa, pues vamos a agruparlos en dos grandes grupos, con pacientes con respuesta TH2 alta, en donde hay biomarcadores claramente establecidos, como los eosinófilos, la inmunoglobulina E, la fracción expirada de óxido nítrico y el periostin, y donde hay citoquinas que están perfectamente documentadas, la interleuquina 4, que es la que hace que el linfocito TH0 coja la vía TH2, la anterior por favor, la interleuquina 5, la 9, la 13, y hay terapias biológicas aprobadas ya para ellos, antiinmunoglobulina E, del cual habló la doctora Beltrán, o omalizumab, y las diferentes opciones que no están disponibles aún en Colombia de interleuquina 5. Y tenemos un segundo grupo, la anterior, que tienen una respuesta TH2 baja o no TH2, en donde la celularidad predominantemente es neutrofílica mixta, o hay pacientes que tienen poca celularidad, en donde la anterior, en donde hay citoquinas perfectamente identificadas, pero no hay en la actualidad terapia biológica aprobada, pero se pueden utilizar algunas opciones terapéuticas que están en investigación, como antibióticos macrólidos, estatinas, antiinterleuquina 23 o antiinterleuquina 1. La siguiente. Entonces, para terminar, sabemos que es una enfermedad prevalente y heterogénea, que el manejo en un grupo de pacientes que representa alrededor de 10 al 15% de todos los pacientes es individualizado, y que antes de pasar en el manejo
que vimos en el algoritmo diagnóstico del asma severa al siguiente escalón de manejo, debemos preguntarnos si lo anterior está completamente completo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Todas las conferencias fueron grabadas y más o menos en una semana ya pueden empezar a verlas en la página web de la clínica. Así que por si acaso se perdieron alguna o por algún problema, ahí está todo. Los invitamos para el año entrante, 11-12 de abril, vayan apartando la cita. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Ustedes son un ejemplo. Estar aquí todavía a la 1 de la tarde, les damos muchas gracias a todos ustedes, a la industria farmacéutica, a nuestros colaboradores y a los conferencistas que, Dios santo, son unos santos así, pero no como el presidente, pero sí son... Bueno, muy amable por todo, vayan con su familia y muchas gracias.